Recuerde que es entrenamiento, así es que para mi clase yo les voy a pedir algunos requisitos. Número 1, busque una hoja de papel en blanco, porque usted va a anotar ahora lo que vamos a decir. Número 2, busque un lapicero o un lápiz y usted puede comenzar a escribir lo que vamos a decir. Entonces, requisito, papel y lápiz o lapicero. ¿Listo? Cuando ustedes estén listos, ustedes me avisan. Yo tengo una manera interesante de saber si ustedes están allí o no están ahí. Así es que ya sabemos que están. Muy bien. No les vamos a decir levanten la mano todos los que están, porque desde aquí no los vemos, pero estamos listos para comenzar. El entrenamiento que vamos a recibir ahora es cómo preparar a la iglesia para un programa de evangelismo. Cómo preparar a la iglesia para un programa de evangelismo. ¿Cuál es el tema? Eso, exacto, muy bien, muy bien. Cómo preparar a la iglesia para un programa de evangelismo. Muchas veces nosotros consideramos de que es obvio y no necesitamos preparación. Pero recuerden que el fracaso más grande que podemos tener es simplemente falta de preparación. Si usted no tiene una preparación adecuada, su campaña de evangelismo se va a convertir en una semana de oración. Sin preparación no hay evangelización. Por lo tanto, ¿cuál es la parte más importante en un programa de evangelismo? Si bien es cierto que la proclamación del mensaje es importante, la preparación del programa es importantísimo. Entonces, primer punto que ustedes tienen que anotar en el papel. Primer punto, este no es un sermón, es un seminario. Número 1, preparación, ¿ok? Vamos a poner preparación, ok. Yo lo escribí y supongo que tú también lo has escrito. Ponte eso en la cabeza. Los jóvenes somos, voy a incluirme entre ellos, yo ya tengo más o menos 60 años de ser joven, imagínate, 60 años de ser joven. Los jóvenes estamos involucrados en el aspecto de la creatividad, de la innovación, en el uso de la tecnología, pero todo eso solo son herramientas que nos ayudan a la preparación. Así es que la palabra clave de esto es preparación. ¿Cuál es el primer aspecto de la preparación para el programa de evangelismo? ¿Cuál es el primer aspecto? ¿Cuál crees tú que es el primer aspecto de la preparación? Yo supongo que tú estás pensando, bueno, hay que preparar el local. Sí, eso es importante. Hay que preparar los recursos financieros. Sí, eso es muy importante. Hay que preparar los recursos humanos. Sí, eso es importante. Local, recursos financieros, recursos humanos es importante. Pero hay algo que es sumamente importantísimo en la preparación de un programa de evangelismo, es la vida espiritual de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos hacer al preparar un programa de evangelismo? La preparación espiritual de la iglesia. Entonces, póngalo como punto importante.
Número uno. So, number one. La preparación espiritual de la iglesia. La palabra clave aquí es ¿cómo? Porque muchas veces decimos lo que hay que hacer, pero no cómo hacerlo. Déjame leer un texto de Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página 517. Ella dice, ¿dónde está? Conflicto de los siglos, sí. Conflicto de los siglos, página 517. En español, tú lo puedes buscar en inglés y en francés. Dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, eso es grave, los juicios de Dios van a caer sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva. Tremendo. ¿Qué tiene que haber en la iglesia? Un avivamiento, un reavivamiento. No más planes, no más programas, no más métodos, no más técnicas. No. Un reavivamiento. Pastor, pero eso es obvio. No, un avivamiento es lo que tiene que haber. Y ella dice, ese avivamiento tiene que ser cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos hasta hoy. ¿Y en qué consiste? El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Jóvenes, necesitamos una preparación espiritual. No técnicas, no métodos, no recursos o confiar en ellos solamente. Esos son auxiliares. Lo primero es una preparación espiritual. Miren lo que ella sigue diciendo, y solamente voy a tomar estos dos textos de Elena de White. En El conflicto de los siglos, en la página 670, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿Cuántos? Miles de voces. Y yo espero que en Interamérica tú seas parte de esas miles de voces. Se realizarán milagros. Tremendo. Los enfermos sanarán. Fantástico. Signos de prodigios seguirán a los creyentes. Extraordinario. Jóvenes, para que esto sea una realidad, necesitamos entender que la mayor y más urgente necesidad es la de un reavivamiento. Un reavivamiento. Nosotros estamos a veces interesados en técnica aquí, técnica allá, técnica acá, seminario aquí, seminario. No, necesitas un contacto con la palabra de Dios. Entender lo que Dios quiere para ti. Necesitas una relación con Dios, una comunión con Él. Y eso va a producir en tu iglesia un despertar, un despertar. Y aunque no lo creas, ese despertar va a ser la plataforma para tu campaña de evangelismo. ¿Qué vas a ir a darle a la gente que no entiende nada? Está cruda las personas. ¿Qué vas a decirle a tu iglesia arando en el desierto? No, un reavivamiento, y debemos procurarlo con inteligencia. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos para el reavivamiento? Vamos a poner, número 1, oración. Estoy escribiendo oración. Pastor, pero eso es obvio, pero hay que hacerlo. Oración. Antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña. Antes, durante y después. Oración. La oración es clave. Recuerda que cuando
Jesús tenía que ir a la gran multitud. Antes de ir a la multitud, iba primero a la montaña. Y a la montaña iba a orar, pero no se quedaba en la montaña. Descendía de la montaña e iba a la multitud, pero no se quedaba en la multitud. Volvía a la montaña. Quiere decir que evangelismo comienza con la comunión. Evangelismo comienza con la comunión. La preparación de tu iglesia a través de la oración es importantísima. La oración es uno de los ingredientes fundamentales en la preparación espiritual de la iglesia. La iglesia necesita ser preparada espiritualmente. Número 2, oraciones primero. Número 2, necesitamos entender bien nuestra relación con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Muy bien, lo estoy escribiendo. Yo creo que quiero que tú lo escribas también. Entonces, ¿somos transformados por la oración? Somos transformados por la palabra de Dios. Transformados por la oración, transformados por la palabra. Extraordinario. O sea, si tu iglesia es una iglesia que es transformada por la oración, transformada por la palabra, nadie la va a callar. Absolutamente. Tú vas a ponerte en el púlpito, vas a tener a tu iglesia respaldándote, los miembros de iglesia respaldando tu predicación. Número 3. Voy a anotarlo, escribe. Estoy yendo al ritmo que tú estás yendo. Número 3. Vamos a ser transformados, preparados por el Espíritu. Espíritu. Viene a mi mente Joel 2:28. Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces involucra en ese contexto a una generación joven. Involucra a una generación joven. Me llamó la atención mientras estaba preparando esta presentación. Lo que leí en Hechos de los Apóstoles en la página 474. Mira lo que dice: por medio de la cooperación del Espíritu Divino, ojo, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. ¿Por medio de qué? De la cooperación con el Espíritu Divino. Cooperación con el Espíritu Divino. El Espíritu de Dios tiene que estar involucrado. La palabra de Dios en la preparación tiene que estar involucrada. La oración tiene que estar inmersa, pero no como algo mecánico, sino como algo espontáneo, informal, en relación con Dios. Jóvenes, yo los quiero invitar a la preparación espiritual de su iglesia. Pero dice algo más: el evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Ojo, esto yo nunca lo había leído. El evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Y si yo recuerdo, y si no recuerdo mal, es la predicación del evangelio en mi generación. Tiene que ser en mi generación. Tiene que ser en tu generación. Pero para que sea en tu generación y en mi generación, tengo que desconfiar de los recursos adyacentes en la preparación y tomar los recursos que sean necesarios y básicos. ¿Cuál es? Oración, relación con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque esta generación transformada tiene que ser transformada por la oración, transformada por la palabra de Dios y transformada por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la primera
y más fundamental preparación de la iglesia es una preparación espiritual. No puedo llegar a ningún lado sin la comunión, porque no puedo cumplir mi misión si no hay comunión. Tiene que haber comunión para el cumplimiento de la misión. Ya nos hemos equivocado mucho, no nos equivoquemos más. Y ustedes son una generación de jóvenes, y la generación de jóvenes no va a repetir los errores del pasado. Vamos a hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, vamos a tener una comunión perfecta de relación con Dios para tener una misión perfecta de comunión con la comunidad que yo quiero evangelizar. Es la manera de poder conectarnos. Déjeme solamente mostrar cuáles son las razones por las que nosotros debiéramos tener un programa de evangelismo. La primera, Jesús dijo en San Juan 4:35, primera razón: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No dice que yo voy a preparar los campos, no. Mi querido joven, los campos ya están listos y están blancos. Vamos a producir un verdadero reavivamiento en la iglesia, preparación espiritual de la iglesia, para llevar a la iglesia a donde nosotros queremos que la iglesia esté. Entonces, aquí podemos elaborar un principio, y el principio es: no necesitamos traer gente a la iglesia. Ustedes van a decir, oiga, pastor, pero si de eso se trata la campaña de evangelismo. No, necesitamos llevar a la iglesia donde está la gente. Eso necesitamos hacer. Y eso es revolucionario en el concepto. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué razón yo debo hacer esto? Número uno, escríbanlo, lapicero, papel. Yo estoy escribiendo aquí, muy bien. Número uno, ¿por qué razón debo preparar? Número uno, porque evangelismo es el medio que Dios tiene para salvar personas. Voy a repetir, evangelismo es el medio que Dios tiene para salvar personas. ¿Ok? Vamos a escribir, evangelismo es el medio que Dios tiene para salvar personas. Personas. ¿Cuál es la palabra clave? Personas. Personas, 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 personas. Número dos, evangelismo es el método de Dios para una vida espiritual vibrante de la iglesia. Si yo tengo iglesias que oran, pero no tienen un plan de evangelismo, no funciona. Si tengo una iglesia que solamente está está buscando método, pero no está orando, no va a funcionar. Evangelismo es la unidad de estos dos elementos, de la preparación espiritual con el alcance a la comunidad. Por lo tanto, es el método que Dios usa para una vida espiritual vibrante. Número tres, tercera razón. Tercera razón, muy bien. Número tres, escriba. Evangelismo abre los canales del corazón para recibir los refrescantes ríos del Espíritu. Tremendo. Evangelismo abre los canales del corazón para recibir los refrescantes ríos del Espíritu. Eso es importante. Número 4, voy a escribir. Recuerden que esto no es un sermón, es un seminario. 4, ¿ya escribió? No escribió, entonces busque su papel, traiga y escriba. Vamos a escribir. 4, evangelismo trae gozo al corazón de Dios. ¿Qué trae gozo al corazón de Dios? Evangelismo. Número 5, evangelismo te coloca en el centro de la actividad de Dios. Evangelismo te coloca en el centro de la actividad de Dios. Es que nosotros hemos comparado el evangelismo con campaña. Y nosotros pensamos que evangelismo es campaña. Y evangelismo no es campaña.
Evangelismo es la vida de la iglesia. Evangelismo es el ADN de la iglesia. Evangelismo es el ácido desoxirribonucleico de la iglesia. O sea, evangelismo es el ADN de la iglesia. No es una campaña, no es un método, no es un tiempo. No, evangelismo es un proceso que comienza con la preparación y termina con el proceso. O sea, en otras palabras, no tiene un comienzo, pero no tiene un fin. Es un comienzo sin fin. Cuando comienza con el proceso de la preparación espiritual hasta la cosecha de los campos blancos. Muy bien. Número 6. ¿Estamos en el 6? Evangelismo es el medio que Dios tiene para unir a la iglesia. Número 7, evangelismo me da una razón para vivir y da significado a mi existencia. Si no, voy a ser un miembro más sin compartir nada en la iglesia, no tiene sentido. Voy, me lleno lindo en la iglesia y no comparto. Evangelismo es el medio provisto por Dios que le da significado a mi existencia, le da sentido. Yo me siento feliz cuando yo tomo mi Biblia, voy a dar un estudio bíblico. Ay, pastor, ¿y usted tiene tiempo? Sí, tengo tiempo. No tengo tiempo, pero tengo que tener tiempo, pues. Me siento feliz cuando yo tengo mi grupo pequeño. Oh, me siento feliz. Me siento feliz cuando voy y hablo una campaña de evangelismo. Me siento feliz porque le da sentido a mi vida. Si no, mi vida no tiene sentido. Se va a convertir en una vida rutinaria. No tiene sentido. Número 8, y ya me falta solo 2 minutos. No me va a dar tiempo para el examen, pero me la desquito en la próxima. Evangelismo es el medio provisto por Dios para finalizar la obra y despertar a los santos dormidos. Hay algunos santos dormidos. Nosotros tenemos la luz de la verdad. Tenemos la luz de la verdad, sí que la tenemos, y yo estoy seguro, soy miembro de la Iglesia Adventista el Séptimo Día, y la Iglesia Adventista es la iglesia verdadera. Tiene la luz de la verdad, el faro guiador de la verdad, pero algunos se duermen con la luz. Están dormidos, la luz está ahí, pero están durmiendo. O están en la mecedora, como yo digo a veces, ¿no? Lindo, bonito. Nos movemos, pero nos estamos durmiendo. Número 9. Evangelismo es la razón de la existencia de la iglesia. Punto. ¿Pero cómo? Bueno, no es que la escuela sabática tiene una iglesia. No, la iglesia tiene la escuela sabática para el evangelismo. No es que la sociedad de jóvenes tiene una iglesia. No, la iglesia tiene el departamento, el ministerio joven para el cumplimiento de la misión. No es que el hospital del tal lugar tiene una iglesia. No, la iglesia tiene un hospital para el cumplimiento de la misión. Evangelismo es la razón de la existencia de la iglesia. Y finalmente, me queda un minuto para concluir, evangelismo apela a la generación posmoderna. Y voy a definir eso en los próximos 30 segundos. Generación posmoderna, bien sencillo, no es complicado. Es que yo no te voy a hablar en forma lógica de mi fe. Te voy a dar un testimonio de lo que Dios hizo por mí. Eso es lo que la generación posmoderna está esperando. Un testimonio. Si funciona para mí, va a funcionar para ti. Eso es evangelismo. Jóvenes, los quiero animar a entrar en este ciclo de preparación para la campaña de evangelismo. Oración, la palabra de Dios y el Espíritu del Señor. Que Dios te bendiga. Lápiz y papel, lápiz y papel.